dentro de casos como la violencia intrafamiliar. Antes que nada, quisiera recordarles que la universidad ha sacado un nuevo protocolo para lidiar con casos de denuncia de algún tipo de violencia sexual o de género. Entonces, de eso vamos a hablar al final para que sepan que los estudiantes, docentes y personal administrativo pueden acceder a este protocolo. Ahora, para presentarles a nuestros oradores, primero tenemos a María Fernanda Narváez. Ella es abogada de Idea Dignidad y adicionalmente tenemos también a Diana Castellanos y Gabriel Esteban. Ella es coordinadora general de Sentimos Diverso, es licenciada en Ciencias Sociales y magíster en Antropología Visual. También es terapeuta y conservador familiar. Entonces, con eso abrimos paso al conservatorio. Pues, pásale ese micrófono. Listo, muchas gracias. Buenas tardes con todos y con todas. En vista de que nos han pedido que hablemos un poquito acerca de la revictimización de la violencia, de las víctimas de violencia de género dentro del sistema judicial propiamente, a la fundación que represento, que es la Fundación Idea Dignidad, que trabaja o ha trabajado en estos temas ya alrededor de 2 años. Yo quisiera empezar contándoles acerca de cuáles son los datos de violencia de género propiamente que existen en el país, porque creo que más allá de lo que pasa también dentro de los tribunales de justicia, dentro de la fiscalía, es importante que tengamos en cuenta cuál es el contexto en el que se da la violencia de género dentro de nuestro país. Tenemos que la última encuesta que realizó el INEC propiamente acerca de la violencia de género en el país arrojaba que 6 de cada 10 mujeres en el Ecuador hemos sido víctimas de algún tipo de violencia en nuestro país. El INEC hacía referencia a algunos tipos de violencia, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia patrimonial. El tipo que predomina es el tema de la violencia patrimonial, violencia psicológica, alcanzando un porcentaje del 53.9%. También el INEC nos dice y nos arroja una cifra que es escalofriante. 1 de cada 4 mujeres en el país hemos sido víctimas de algún tipo de violencia sexual. Que nos dice que la mayor concentración de la violencia está en provincias como Morona Santiago, como Tungurahua y aquí Pichincha también. Y que las mayores víctimas de violencia de género dentro de nuestro país son las mujeres indígenas, alcanzando alrededor del 67.8%. Y principalmente quienes son los violentadores son sus parejas o sus exparejas. También creo que es importante situarnos en cuál es la violencia que sufren los niños, niñas y adolescentes, y por eso también creo que es importante señalar cifras al respecto, y estas cifras ustedes las pueden encontrar en el INEC o también en las páginas del Consejo de Igualdad Intergeneracional. ¿Y qué nos dice? Que 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes ha sufrido maltrato extremo en el Ecuador. Que el suicidio es la principal causa de muerte entre las y los adolescentes de nuestro país. Que 1 de cada 10 mujeres de 15 años o más fueron abusadas sexualmente en su niñez. Que de las víctimas de violación, de cada 10 víctimas de violación, 6 corresponden a niñas, niños y adolescentes, y que el 65% de los casos están dentro de sus entornos más cercanos. Y finalmente, creo que otra de las cifras que es importante rescatar en estos espacios es que solo en el año 2017, 2.470 niñas entre 10 y 14 años fueron víctimas de violencia sexual y resultaron embarazadas producto de la violencia sexual. Y de estos casos, de este universo de casos, el 80% fue perpetrado por parientes cercanos. Entonces, ¿qué nos dicen estas cifras, no? Además, las cifras de feminicidios
desde el 2014 hasta la actualidad, desde el 2014 que fue tipificado el femicidio como tal dentro del COI, tenemos hasta agosto del 2019 un total de 344 femicidios, que es la cifra oficial que manejan las autoridades en el país. Las organizaciones de la sociedad civil tienen cifras más elevadas, pero esta es la cifra que parte, digamos, de la Subcomisión Técnica de Validación de la Comisión Especial Interinstitucional de Seguridad y Justicia. ¿Qué vemos o qué nos dicen estas cifras? Nos dicen que efectivamente en nuestro país existe violencia de género, que la violencia de género radica sobre todo en que se fundamenta en la sociedad patriarcal en la que estamos. Y seguramente ustedes han escuchado muchísimo de este concepto que parece bastante abstracto, pero que es importante mencionarlo en estos espacios. Ahora, para hablarles ya propiamente de qué pasa con las víctimas de violencia de género dentro del sistema de justicia propiamente y cómo es que se da esta revictimización, o qué pasa, cómo llega a darse esta doble victimización de las víctimas de violencia de género, yo preferiría contarles ya los casos reales que como fundación hemos manejado en tan solo 2 años que nos hemos dedicado como organización propiamente a atender a las víctimas de violencia, de distintos tipos de violencia en el país, pero sobre todo mujeres, niñas, niños y adolescentes. Entonces, les voy a contar algunos casos y de allí más bien dejarles para la reflexión lo que pasa dentro del sistema de justicia propiamente. Cuando empezamos a funcionar como fundación, uno de los primeros casos que atendimos es el caso de violencia sexual en contra de una niña de 6 años. En este caso, ¿qué pasó? Resulta que la mamá y el entorno cercano de la niña conocían de la situación de violencia que vivía esta familia, una familia ampliada básicamente, y que el perpetrador era el abuelo de la niña. Y estos casos ocurren todo el tiempo en nuestro país. ¿Qué pasó en este caso? Que el abuelo a lo largo de su vida tuvo varias víctimas dentro de la misma familia y que finalmente la mamá de la niña que se atreve a denunciar que es hija de este señor lo hace porque ella también fue víctima de abuso sexual por parte del padre cuando ella era niña y adolescente, lo fue su hermana también y fueron algunas de sus primas, pero ella se decide a denunciarlo al papá cuando ve que su hija puede llegar a ser también víctima de él, ¿no? Entonces ella, esta situación le da todo el valor para denunciar a su padre. La niña fue víctima de violación cuando tenía 2 años, perdón, de abuso sexual cuando tenía 2 años por parte de su abuelo. Y en ese momento la mamá se da cuenta de lo que estaba pasando, pone la denuncia en la fiscalía. Y en la fiscalía apenas lo que llegan a hacer en ese momento es a tomarle unas especies de valoraciones psicológicas a la niña, donde la niña cuenta todo lo que pasó con respecto al abuelo y que no fue en una sola ocasión que fue abusada, sino hubo algunas ocasiones. Entonces, ¿qué pasa en la fiscalía? Que cuando la niña tiene 2 años y la mamá pone esta denuncia, el expediente se queda en el escritorio del aula fiscal de ese momento. No se le da la relevancia que el caso amerita, y resulta que después de 4 años, cuando llega una nueva fiscal, esto pasó en la Casa de Justicia de Carcelén, cuando llega una nueva fiscal a conocer el caso, ella decide reactivar. ¿Y cuál fue uno de los principales obstáculos con los que nos encontramos cuando la mamá de la niña acudió a la fundación? Es que la niña ya tenía 6 años. A la niña nunca le tomaron el testimonio anticipado cuando tenía 2 años. Y desde los 2 a los 6 años, en este tiempo que pasó, obviamente la niña ya no tenía ese recuerdo de los 2 años. Y nosotras decidimos que no queríamos someterle a una nueva revictimización, porque la niña emocionalmente se encontraba y se encuentra afortunadamente estable emocionalmente. Además es una niña maravillosa. Y no queríamos volverla a situar en este papel de víctima de violencia, sino más bien ella es una sobreviviente de violencia y no queríamos que vuelva a enfrentarse con el sistema de justicia. Porque ¿qué pasa con las víctimas de violencia de género? Que cuando van a denunciar, a pesar de que la Constitución nos dice y
internacionales de derechos humanos nos dicen que no hay que revictimizar a las víctimas de cualquier tipo de violencia. Cuando llegas ya en la práctica a litigar estos casos, ves que al menos tienen que contar 4 veces su historia. Al menos 4. Primero, cuando se llega a dar la denuncia. Segundo, con el médico legal que hace el examen médico que finalmente va a servir dentro del proceso penal. Tercero, con la psicóloga o el psicólogo que está atendiendo, porque lo que hacen es volver a valorarla psicológicamente, tienen que volver a contar la historia. Cuarto, con el informe de entorno social que lo practica una o un trabajador social. Entonces tenemos al menos 4 veces las víctimas de violencia de género tienen que contar y recontar su historia. Y por último, y me olvidé, y es más importante, la 5ª vez, el testimonio anticipado en la Cámara de Gestión. Y que en estas 5 diligencias muchas veces no reciben el trato adecuado, sino más bien pueden llegar a ser terriblemente revictimizadas, ¿no? Entonces, en este caso que les cuento, nosotros preferimos que la niña no vuelva a contar la historia. Ya lo hizo una vez a través de una psicóloga, y lo que hicimos es valernos de ese informe que tenía la psicóloga para impulsar el proceso penal. Finalmente, en este caso, lo que llegamos a tener es una sentencia condenatoria en contra del abuelo por abuso sexual. Lo condenaron a 9 años. Pero ahí no termina la historia se pone peor después, porque resulta que el señor es una persona adulta mayor y es una persona que alegó que tenía una enfermedad, que tenía diabetes. Y durante el proceso, lo que hicieron para asegurar la comparecencia de este señor al proceso penal fue ponerle uno de los grilletes electrónicos. Y en el momento que él tuvo la sentencia oral, fue el anterior año, en septiembre del 2018, la sentencia oral, en donde lo condenaron a la privación de libertad y a reparar económicamente a la víctima. ¿Cuándo nos fue notificada la sentencia? En enero del 2019. Es decir, casi 4 meses pasaron hasta tener la sentencia por escrito, que nos permitía a nosotros e incluso a los abogados y abogadas del acusado presentar los recursos y demás. En todo ese tiempo la persona no fue obviamente privada de su libertad, pero lo que hizo sí fue sacarse el grillete electrónico y darse a la fuga. Y actualmente se encuentra prófugo de la justicia. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? Que este señor finalmente decide, no sabemos ni por qué, pero lo hace, reparar económicamente a la víctima, depositar la indemnización. Pero ¿qué hace el Consejo de la Judicatura? El Consejo de la Judicatura le da una cuenta errónea para que el señor deposite la indemnización. Deposita la indemnización en esta cuenta errónea y después de alrededor de 3 meses nos notifican diciendo que está depositado mal y que lo que tiene que hacer el prófugo, el que se encuentra actualmente prófugo de la justicia, es pedir que le hagan la devolución para volver a depositar en la cuenta del Consejo de la Judicatura, que es la cuenta correcta. Estamos desde septiembre de 2018 hasta esta fecha luchando porque a la señora, la mamá de la niña, se le pague la indemnización, que son $5,000, que puede sonar a nada, pero para ella es toda una fortuna. Porque en el proceso penal que ella tuvo que afrontar por el abuso sexual de su hija, además la familia le dio la espalda. La familia decidió excluirla, la familia decidió quitarle todo el apoyo económico y la señora además padece de una enfermedad que le impide realizar trabajos constantes. Y el Consejo de la Judicatura no nos ha podido dar la cara, ¿no? Entonces finalmente ya decidimos presentar las quejas correspondientes en contra de los funcionarios y también poner un escrito muy fuerte dirigiéndonos al Tribunal Penal y a la Dirección Financiera del Consejo de la Judicatura, indicando que no nos sirve de nada a las víctimas de violencia de género, en muchos casos, tener una sentencia condenatoria, habernos enfrentado en un proceso penal contra todo y contra todos, porque hay que decirlo, eso es lo que pasa, porque después, ¿qué pasa? Los agresores huyen, se quitan los grilletes electrónicos, hay impunidad por muchísimo tiempo, porque en este caso no sabemos cuándo le van a localizar al señor. Él estaba en Loja y finalmente la Policía Judicial de Loja no lo ha podido ubicar hasta este momento. Después no sabemos si está en el país o si finalmente logró irse
la niña ha podido acceder a su reparación económica, pero y en este caso ni siquiera por la voluntad del agresor, sino porque el Consejo de la Judicatura pone tantas trabas para que se devuelva esa indemnización a la niña, que nosotros tenemos que denunciarlo, porque no nos queda más, ¿no? Entonces, finalmente, miren cómo actúa el sistema de justicia en algunos casos. Yo en este caso lo que tengo que hacer es reconocer la participación o la actuación de la fiscal, que después de 4 años decidió activar nuevamente el proceso penal. Y ese es uno de los casos en los que hemos tenido hasta cierto punto un poco de ganancia, y no le digo ganancia total porque miren lo que ha pasado a pesar de tener ya una sentencia condenatoria. Finalmente la reparación en este caso no se ha dado y seguimos luchándola después de más de un año de tener una sentencia. Ese es uno de los casos que ejemplifican cómo existe revictimización dentro de los sistemas de justicia, porque hablando con la víctima, con la madre de la víctima propiamente, lo que nosotros decíamos era ¿qué quieres hacer? ¿No? O sea, ¿qué hacemos? Dinos tú, porque para nosotros contar con la voluntad, cuál es la verdadera finalidad de las víctimas cuando buscan enfrentarse a un proceso dentro del sistema judicial es lo más importante. ¿Qué es lo que las víctimas quieren? Definitivamente es lo más importante. Ella nos dice, vamos con todo, vamos luchando. Pero finalmente siguen pasando los años y ella no termina de pasar la página de este episodio de su vida. Y no lo termina porque en este momento el Consejo de la Judicatura pone trabas burocráticas, ¿no? Ese es uno de los casos dentro de violencia sexual dentro del entorno familiar. Otro de los casos que también me parece importante contarles es el caso de 6 niñas que fueron abusadas sexualmente dentro de una escuelita que queda súper lejos de Quito, ¿no? Donde no llega ni siquiera el transporte público. Y cuando las madres tienen que ir a hacer las diligencias dentro en el sistema de justicia, tienen que levantarse más o menos a las 4 de la mañana para caminar, para encontrar un transporte que las vaya acercando hasta los lugares donde tienen que llegar. En esta escuelita que queda muy lejos de Quito, lo que pasó es que un profesor que fue puesto por el rector a dedo, sin ni siquiera pasar por procesos de selección debidamente, que son los que debidamente se debe observar, llega este profesor, abusa sexualmente de 6 niñas de aproximadamente 6 años y solo 2 de ellas, solo 2 madres de estas niñas deciden impulsar los procesos penales. ¿Qué pasa dentro de la comunidad? La comunidad, como es una escuela que está dentro de un barrio donde todo el mundo se conoce y demás, comienza a excluir a estas 2 madres, tanto en la comunidad educativa como del tema de la comunidad barrial y demás. Y ellas han tenido que enfrentarse a eso también, ¿no? Además son familias que no cuentan con muchos recursos económicos, estamos hablando de una escuela pública. Y bueno, cuando deciden ya finalmente poner la denuncia, resulta que cuando le van a hacer la valoración psicológica a una de estas niñas, la psicóloga le dice a una de las niñas, hazme a mí lo que te hizo a ti el agresor. Entonces cualquiera puede pensar que es una barbaridad, pero eso es lo que pasa con las y los profesionales que están trabajando en estas unidades de justicia, en la fiscalía. Lo denunciamos, pusimos la queja correspondiente ante el Consejo de la Judicatura, no nos han dado una respuesta hasta el momento. Eso pasó el anterior año, más o menos en abril, mayo. Finalmente pedimos que se cambie de psicóloga, de perito lo hicieron, pero el perito que actuó de esta manera con la niña sigue trabajando dentro del Consejo de la Judicatura y dando este tipo de atenciones a niñas que son víctimas de violencia. La niña después de eso salió sumamente afectada. Y otra de las cosas que pasó dentro de este proceso es que cada vez que llamaban a rendir testimonio anticipado a las víctimas, no llegaba una de las partes, o no llegaba el fiscal, o no llegaba el defensor público. Las niñas, cada vez que tenían que ir a rendir el testimonio anticipado, ya sufrían, ya les afectaba. Entonces, para ellas simplemente ir a este lugar donde estaba la fiscalía era dolorosísimo, dolorosísimo. Y si
Sin embargo, tuvieron que hacerlo como 3 veces porque recién a la tercera vez se pudo instalar toda la gente para que se le tome el testimonio anticipado. Y en el último testimonio anticipado, ¿qué pasó? Que la fiscalía llama al agresor y a sus abogados a hacer una diligencia en la misma fiscalía a la misma hora donde era de tomarle el testimonio anticipado a la víctima. La víctima lo ve al agresor. Fue terrible para la niña. Quedó sumamente afectada psicológicamente al punto que no podía dormir, que no podía comer, no quería ir a la escuela después de este suceso, cuando ya habíamos avanzado un poquito, digamos, desde el hecho del abuso hasta ese momento. Fue otra vez regresar a retomar el proceso de acompañamiento y terapia con la niña desde cero, a partir de estas situaciones que para los fiscales, las fiscales y el sistema de justicia aparentemente son pequeñas, no pasa nada. Pero finalmente la niña está siguiendo como un proceso terapéutico. Yo insisto en este tema de son niñas que viven a 2 horas de Quito, entonces para ellas, para ir a donde un psicólogo o psicóloga igual es tenaz, ¿no? En este caso, finalmente también obtuvimos una sentencia condenatoria en contra del agresor, del profesor. Lo sentenciaron a 13 años de prisión y todavía no hemos tenido la sentencia por escrito. Se dio la sentencia oral, nuevamente volvemos a lo mismo. No tenemos la sentencia por escrito, el chico está con un grillete electrónico y tenemos el mismo temor de lo que pasó en el anterior caso que les comenté. Al parecer es súper sencillo quitarse los grilletes electrónicos y no es una medida que garantice que efectivamente las y los condenados por una sentencia de este tipo de delitos vayan a cumplir con la condena. Entonces estamos a la espera en este proceso de la sentencia por escrito, pero con todo el temor de que pueda pasar lo mismo que pasó en el anterior caso. Esos son un caso, les he comentado, un caso de violencia sexual dentro de una familia, dentro de las escuelas o de los espacios educativos. Y por supuesto, en este caso, no solo peleamos a nivel de justicia penal, digámoslo así, también lo hicimos en el ámbito administrativo, poniendo todas las quejas en contra del Mineduc, en el Ministerio de Educación, en contra de los profesores que emitieron los procesos de selección de personal y en contra de las directoras y demás personal que en lugar de proteger a las niñas que estaban estudiando en ese lugar, lo que hicieron fue proteger al agresor, ¿no? Entonces nos costó muchísimo, alrededor de 2 años, para llegar a tener una resolución en donde se destituya al rector que seleccionó a esta persona o que la puso a dedo a esta persona para que pase a ser profesor de niñas de 6 años. Hemos estado peleando también en esta escuela para que se dé una intervención integral, porque lo que pasó meses después de que presentáramos la denuncia por el abuso sexual fue que una niña de 4 años se cayó dentro de un pozo séptico que estaba abierto dentro de esta escuela y se murió, ¿no? Entonces, y este proceso también lo estamos peleando como fundación. En ese proceso, el Mineduc, la dirección distrital del Mineduc que queda en la Delicia, ha sido bastante terrible. Yo sí soy súper transparente, prefiero ser honesta con eso. Nos han puesto todos los obstáculos del mundo, incluso en este proceso. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando la niña se le encontró en el pozo séptico y se llevó a practicarle la autopsia, querían las personas del distrito del Mineduc que se le practique sin la autorización del papá o de la mamá, que se le practique de forma apresurada y que una de las personas del Mineduc además esté adentro mientras se realizaba la autopsia, y esto lo dijo incluso el médico legista, ¿no? Entonces este es otro proceso que estamos luchando como fundación, que no es un tema de violencia de género propiamente, pero que vemos en qué contexto se da. Ese es otro de los casos que yo les quiero comentar y que tal vez ustedes hayan tenido conocimiento a través de las redes sociales o los medios de comunicación, fue el caso de violencia que sufrió Eliana Barreto, que fue aproximadamente hace 1 año, ¿no? La chica que tenía un novio con el que tenía una relación y finalmente el novio la termina golpeando, arrastrando por todo el piso de la casa, le da
da contra la cabeza contra el inodoro y luego la comienza a ahorcar porque ella se demoró en llevarle la pizza. Y en este caso, ¿qué fue lo que pasó? Que Eliana tenía con su novio una relación ya de muchísimos años, vivían juntos y ya habían pasado por episodios de violencia previamente. Y por tanto, alguna vez se animó a denunciar y le dieron una boleta de auxilio. Pero como es el ciclo de la violencia de género, obviamente lo que haces es que pasa en muchos casos, las mujeres vuelven con sus parejas, vuelven con sus agresores, porque ellos de repente les ofrecen cambiar, porque hay una etapa de luna de miel, así se conoce entre los ciclos de violencia de género, y después otra vez vuelven con los episodios de violencia ya más agravados. En este caso que pasó, y a nosotros como fundación nos ha parecido terrible la actuación del sistema en justicia. Como él tenía ya una boleta de auxilio y los vecinos llaman a la policía en el momento en que escuchan todas las agresiones, llega la policía y lo detiene porque es delito flagrante. Y al ser delito flagrante se aplica un procedimiento que establece el COIP, que es el procedimiento directo. Y dentro del procedimiento directo lo que te dicen es que tienes 10 días para presentar todas las evidencias, pruebas y demás, y después en una audiencia simplemente se resuelve, ¿no? Es un procedimiento muchísimo más corto que los procedimientos ordinarios y demás. Pero en este caso, lo que pasó es que al victimario, al agresor le dieron 2 meses de prisión simplemente, cuando nosotras mantenemos la tesis de que era una tentativa de femicidio. Si es que no llegaban los vecinos a socorrer a Eliana, muy posiblemente este señor lo hubiera matado, ¿no? Le dio la cabeza contra el sanitario, la comenzó a ahorcar y demás, pero simplemente le dieron 2 meses porque la fiscal acordó con el agresor el procedimiento abreviado, que seguramente deben haber escuchado. El procedimiento abreviado, se ponen de acuerdo fiscal y el acusado, quien admite la responsabilidad de los hechos, y se aplica una pena mínima. Y en esos acuerdos jamás participan las víctimas, ni siquiera tienen voz, peor voto. Entonces, ¿qué pasó en este caso? Eliana fue defendida por un defensor público cuando hubo la audiencia, cuando ya se presentó el acuerdo entre la fiscal y el agresor, pero jamás fue consultada acerca de qué le parecía que se aplique este procedimiento abreviado y qué le parecía sobre todo el acuerdo de aplicarle una pena de 2 meses, de una pena mínima de privación de libertad. Jamás fue consultada. Este caso sonó muchísimo en los medios y sonó muchísimo en las redes sociales, porque además es el caso de todos los días cuando las mujeres víctimas de violencia de género sufren agresiones físicas, ¿no? Los agresores llegan a tener penas ínfimas por los acuerdos que realizan las y los fiscales con los agresores, omitiendo el criterio de las víctimas. Y para este caso, que fue más o menos en septiembre-octubre del anterior año, ya estaba en vigencia la Ley Orgánica de Violencia contra las Mujeres. Y la Ley Orgánica de Violencia contra las Mujeres lo que nos dice es que primero los principios de la ley son transversales en todos los ámbitos, incluido el sistema penal, pero parece que los jueces se olvidan que la ley es transversal y que sus principios son transversales y no la aplican, y no la están aplicando. Entonces, uno de los principios que nos dice esta ley es que las víctimas dentro del sistema de justicia tienen que ser escuchadas personalmente en todas las decisiones que puedan llegar a afectarlas, ¿no? Y en este caso no pasó, simplemente se vio esa parte. Nosotras cogimos el caso como fundación cuando ya fue la segunda instancia y lastimosamente en segunda instancia en la apelación perdimos el caso. Los jueces escucharon a la fiscal porque en la audiencia de apelación lo que hizo la fiscal fue llegar a defender su trabajo, no llegar a defender a la víctima. Entonces, este caso se quedó así ahorita, tenemos interpuesto el recurso de casación desde este momento, más o menos desde octubre del año pasado, y hasta el momento la Corte Nacional de Justicia ni siquiera se ha pronunciado sobre el auto de admisión o inadmisión del recurso de casación, y ya ha pasado 1 año aproximadamente, ¿no? Entonces, estos son los casos que se viven a diario
diario, que tramitamos a diario, la revictimización que afrontan las víctimas dentro del sistema de justicia es terrible. No son escuchadas, no son valoradas. Muchas de las víctimas lo que tienen que hacer es insistir con fiscales, con jueces y todo el deterioro psicológico, emocional detrás de eso. Incluso estar presentando un escrito para pedir que te cambien los peritos porque actuaron de determinada manera es un desgaste ya emocional y que podría ser innecesario si de verdad tendríamos jueces, fiscales y equipos técnicos trabajando en pro de los derechos de las víctimas. Lastimosamente no es así por el momento. No todos los fiscales, ni todas las fiscales ni jueces se encuentran sensibilizados con las causas ni los equipos profesionales. Lo que hacemos como fundación es seguir dando acompañamiento integral porque sabemos que muchas veces desde la parte legal, desde la parte jurídica no se responde realmente a las expectativas que tienen las víctimas y les damos el acompañamiento psicosocial y terapéutico, psicológico que necesitan para tener las herramientas para que más allá del resultado legal que puedan tener los procesos, ellas puedan afrontar ese resultado. Entonces, yo les compartí estos casos porque quiero que vean cómo en el día a día nos enfrentamos a estas barreras dentro del sistema de administración de justicia y hagamos también un análisis de qué nos falta. Tal vez como academia también qué nos falta para ayudar a incidir dentro del sistema de administración de justicia. Igual cualquier duda, cualquier inquietud, yo quedo a las órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera siendo, en el caso, bueno, hay muchos casos específicamente de violencia de género que se hacen muy populares, ¿no es cierto? Como por ejemplo el caso de Marta, que digamos yo justamente monitoreo estos procesos y hace un boom y hace que reaparezca, digamos, en los medios ordinarios la violencia de género. Pero, ¿qué tan efectivo es para un caso que se haga muy popular para, digamos, la presión a la justicia por parte de la sociedad civil? Esa siendo la primera. Y la segunda es, por ejemplo, el delito de tortura no prescribe, justamente porque se sigue repitiendo técnicamente, o la desaparición, por ejemplo, se entiende que no prescribe porque sigue repitiéndose todos los días de cierta manera el delito. Pero de la manera en que siento que lo han descrito, la violencia de género o identificada, por ejemplo, en abusos sexuales o inclusive en violación o femicidios, de cierta manera tampoco debería prescribir, justamente porque se sigue repitiendo en la vida de las víctimas todos los días. Entonces, me gustaría saber tu opinión al respecto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. A ver, con respecto a la primera pregunta, ¿qué tan efectivo es hacer populares o mediáticos los casos de violencia de género? Desde la Fundación hemos preferido no hacerlo, ¿no? Hemos preferido siempre apelar técnicamente ante las autoridades del sistema de administración de justicia. Hemos preferido siempre hacerlo desde este criterio técnico y alejándonos de la mediatización de los casos. A veces lo hemos valorado también y lo hemos pensado como una opción. En el caso de él, y el caso ya fue sonado cuando llegó a la fundación, pero también sabemos que hay pros y contras. Uno de los pros es que a veces ese momento se activa el sistema de administración de justicia para ver qué pasó, para resolver el caso y demás. Pero también cuáles son las otras contras, la mediatización o la exposición de las víctimas, ¿no? En el caso de él, y lastimosamente hubo una mediatización que a ella llegó a exponerla psicológicamente muchísimo. Y ella nos contaba ya en mucha confianza y nos decía, yo ya no quiero seguir saliendo en los medios, para mí es muy revictimizante que me sigan llamando a los medios y pidiéndome una y otra vez que declare lo que yo pasé, ¿no? Entonces, yo creo que este tema de la mediatización de los casos hay que tomarla con pinzas,
porque no siempre es favorable a las víctimas. Puede ser favorable en el resultado del proceso, pero no necesariamente favorable a la atención integral que necesitan las víctimas de violencia de género, ¿no? Entonces, este sí es un tema para reflexionar. Quizá habrá casos en los que haya que tomar esa decisión de mediatizarlos, pero como fundación no es un tema en el que nos enfoquemos, no es un tema en que nos hayamos enfocado definitivamente. No pienso que tampoco hay que cerrarse a esa posibilidad, pero hay que valorar qué quieren finalmente las víctimas. Porque se han visto también casos que han sido mediatizados y que han sido contraproducentes. Yo recuerdo hace muy poquito tiempo, creo que un mes o un poquito más, que salió el caso de una pareja de Guayaquil en el que una señora decía que no podía verles a los hijos o algo así. El caso se mediatizó un montón. Después salió el papá de los hijos a dar su versión y bueno, finalmente es todo un champú en este caso que por sororidad nosotras podemos dar nuestra visión, nuestro criterio sobre la situación de esta mujer dentro del contexto de la sociedad patriarcal, básicamente, pero que no podríamos definitivamente unirnos, digamos, a una u otra versión cuando los dos mediatizaron el caso y cuando sobre todo había niños y niñas de por medio. Y cuando hay niñas y niñas de por medio, sobre todo pensamos nosotras que estos temas siempre hay que tomarlos con pinzas. Sobre el otro tema de si los delitos de violencia de género deberán prescribir o no, es para el análisis, ¿no? Es para el análisis porque nosotros tenemos en nuestra Constitución aquellos delitos que se establece que son imprescriptibles y no está la violencia de género, ¿no? Entonces, pero otra de las cosas que me gustaría compartirles es que en estos casos muchas de las víctimas no ven como reparación propiamente el hecho de que sus agresores sean privados de su libertad. Muchas sí lo ven, pero otras no lo ven, ¿no? Y entonces yo digo, ¿hasta qué punto nuestro sistema de justicia, nuestras normas legales, nuestras normas penales se compadecen con la voluntad de las víctimas de violencia de género, ¿no? Porque no necesariamente ellos lo ven como reparación. Si es una reparación, por ejemplo, que puede llegar a ser económica, que puede llegar a ser una disculpa, que puede llegar a ser el tema de pasar por un proceso terapéutico y demás, pero no necesariamente las víctimas de violencia de género creen que sus victimarios o agresores tengan que ser privados de la libertad. Y eso también es un reto súper grande para el sistema, para nuestro sistema de justicia. Obviamente, en mi criterio hay cosas que no son negociables, el tema de las violaciones, abusos sexuales y de los femicidios propiamente, pero de allí hay otros temas que se podría, sobre los cuales la ley penal podría compadecerse, sobre todo de qué exigen las víctimas para sentirse reparadas, ¿no? Y de aquí, y también quisiera aprovechar la pregunta que me hizo para contarles que actualmente existe el veto del presidente acerca del COIP y una de las cosas que vale analizar es cómo está el tema del procedimiento expedito para los casos de violencia de género, porque una de las cosas que se aprobó en la asamblea y fue así como súper de refilón, nadie lo llegó ni siquiera a saber, es que se está impulsando un nuevo procedimiento expedito para atender a las víctimas de violencia de género, pero que es un procedimiento que ha tenido muchísimos reparos por parte de las organizaciones de mujeres y actualmente entiendo también que por parte del Ejecutivo a través de su veto y de la Defensoría del Pueblo, de lo que nos llegaron a comentar. Y una de las cosas que tenía ese proceso que fue enviado por la Asamblea al presidente es que se permitía que en ciertos casos, por ejemplo, cuando las lesiones no pasaran de 30 días y en ciertos casos de violencia psicológica, cuando el daño o afectación ha sido leve, se pueda suspender el proceso por aproximadamente 2 años. Y suspender el proceso para que el agresor se someta a terapias o procesos terapéuticos que le permitan recuperarse, por así decirlo, y lo digo entre comillas, porque más allá de lo que crean distintas organizaciones, mi criterio es que los agresores son sanos hijos del patriarcado. Entonces,
Ese es un tema también para analizar. En mi criterio, suspender un proceso penal que ha sido ya iniciado por alrededor de 2 años puede ser más contraproducente. ¿Por qué no pensar en la opción de que se tenga una sentencia, pero una sentencia que tome en cuenta la opinión de las víctimas y de cómo ellas quieren sentirse reparadas o se sentirían reparadas finalmente? Gracias. María Fernanda, yo tenía otra pregunta. En estos casos ciertamente tan sensibles es muy importante educación y fomentar más que nada a que la víctima pueda tener una especie de reparación. Como dices, está el sistema obviamente judicial, hay ayuda psicológica y todo. Y también se constituyen procedimientos específicos de cómo lidiar con esto. Por ejemplo, hablando específicamente del espacio público, el programa de Bájale al Acoso que instauró el municipio hace unos años, pero a la gente, se ha visto que la gente al acceder a este tipo de herramientas son rechazadas por los mismos agentes que tienen que encargarse de repararles. Por ejemplo, el policía que le dice a alguna chica, es que te pasó esto porque así te vistes, o cosas así. ¿Cómo crees tú que podríamos ayudar a que la víctima no obtenga este tipo de rechazo y comentarios de parte de los mismos funcionarios? Gracias. Eso efectivamente es otra forma de revictimizar a las víctimas de violencia de género. Creo que es importante a través de la educación, como tú misma lo manifestaste, creo que es importante además ser conscientes de cuál es el contexto, cuál es la sociedad en la que estamos viviendo. Y insisto, no volver al tema de que la violencia de género es la expresión más violenta, más extrema de la desigualdad estructural e histórica que hemos sufrido las mujeres, ¿no? Y que se fundamenta a su vez en esta sociedad patriarcal en donde a las mujeres se nos otorga el valor en cuanto seamos medios para la consecución de los fines de otros, en cuanto seamos madres, en cuanto seamos esposas de alguien, pero no se nos, o en cuanto seamos objeto al servicio de otros, ¿no? Pero no se nos otorga el valor por nosotras mismas, no se nos reconoce que tenemos dignidad en nosotras mismas. ¿Y por qué existe la violencia de género? Justamente por eso, ¿no? Porque somos aún vistas como un objeto, como un medio para cumplir con los fines de otros. Y porque se violenta eso, ¿no? Se violenta aquello sobre lo que se considera que se tiene poder. Históricamente, quienes han tenido poder en las distintas relaciones humanas han sido los hombres, ¿no? Y yo con esto no quiero decir los hombres son malos y demás, no, simplemente creo que es importantísimo que todas y todos tengamos la conciencia de la sociedad patriarcal en la que estamos viviendo y que todas y todos tengamos además esa voluntad para empezar a deconstruirnos, para aprender a desaprender aquello que en las distintas relaciones desde que éramos chiquitos y chiquitas nos fueron inculcando. Eso es importantísimo, porque de lo contrario, si no nos enfocamos en estas formas de violencia que además suelen ser invisibilizadas, ¿no? Y sobre las cuales la sociedad casi no tiene reparos, porque generalmente cuando se habla de violación, abuso o hasta un golpe, la sociedad se escandaliza y tiene reparos. Pero cuando hablamos de humor sexista, cuando hablamos de publicidad sexista, incluso cuando llegamos a hablar de lenguaje inclusivo, mucha gente se nos burla, ¿no? Porque se considera que aún no es importante cuando allí está el foco o el fundamento de la violencia, porque esto es un iceberg, ¿no? Empieza con el fundamento de la sociedad patriarcal, con formas invisibles de violencia como estas que les acabo de comentar, el humor sexista, la invisibilización, el lenguaje sexista y demás, la desvalorización, y va escalando, y el punto final es el femicidio. Entonces creo que hay que apuntar a estas formas también de micromachismos, a estas formas de violencia que son invisibles para la sociedad y que todavía no causan toda la zozobra que causa, por ejemplo, una violación o un femicidio. Gracias. Gracias a ti. Bueno, Fernanda. Fernanda hizo como la mayor parte de la exposición sobre lo que es militar y entonces mi intervención se va a enfocar más como no a lo
técnico, lo teórico, lo estadístico de la violencia de género. Yo soy activista y trabajo con una organización que se llama Sentimos Diverso. Sentimos Diverso es una organización que lleva ya va a cumplir 14 años de trabajo, de los cuales 7 de estado acá en Ecuador, y en el año 2017, precisamente le comentaba a Fernanda al inicio, que cuando empezamos a trabajar los temas de comunicación, porque estábamos haciendo desarrollando un área que se llamaba especiales editoriales, estábamos investigando sobre violencia en los colegios. Y ahí nos encontramos con el caso Ambetra. Entonces hacemos este especial editorial que se llama La herida oculta, que todavía está en nuestro portal, y desde donde se empezaron a derivar todas las informaciones y todos los especiales que después hubo alrededor de este caso. ¿Y por qué hago colación de esto? Porque el tema de la violencia de género, muchos, como lo decía también Fernanda, piensan que es un tema de las feministas. Es un tema de las feministas y es eso por allá, esas mujeres que no tienen pareja, que son feas, gordas, que no tienen nada más que hacer y se les ocurre hacer política, a trabajar sobre lo político, sobre sus cuerpos, cuestionarse asuntos como quién tiene derecho a decidir sobre el cuerpo, poder reconocer cuáles son esas asimetrías con las que en la cotidianidad nos relacionamos con las otras personas. Y resulta que el tema de violencia de género va más allá del cuerpo de las mujeres, y en eso voy a entrar en discusión con muchas feministas también, pero creo que es muy importante decir, el género es una forma de ordenar el mundo, ¿sí? Que generalmente lo hemos hecho en polaridades, o es masculino, o es femenino, o es blanco, o es negro, o es mujer, o es hombre, etcétera, etcétera. Acá los entramados de los grises no existen, ¿sí? Y el género ha sido una forma en que sujetos que ejercen el poder dicen de qué manera deben comportarse ciertos cuerpos. Claro, con un fin, dentro de un sistema económico, de mercado, claro que sí, tiene que ver con que algunos son productores, otros son cuidadores, pero este énfasis que se hace en este ordenamiento tiene que ver con el realzar las diferencias de los cuerpos para subordinar esas diferencias, para ejercer sobre ellas todo el poder, ¿cierto? Como venía diciendo. Y creo que es muy importante decir que esto no solamente tiene que ver con las mujeres, porque en ese ordenamiento del cuerpo lo que hacemos es que los cuerpos femeninos y feminizados son subordinados por lo que es masculino o que corresponde al cuerpo de los hombres, ¿sí? ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque en los eufemismos que utilizamos o en los nombres que les damos a la violencia intrafamiliar, la violencia de género y demás, ocultamos, por ejemplo, que niños en el Ecuador son violados. Solamente en las estadísticas mostramos más a las niñas, porque claro, es mayoritario la estadística, por supuesto que lo muestra, pero claro, también hay que ver que la violencia o la violación o el abuso sexual hacia niños es también muy visibilizado por lo que significa. Primero, porque es la violencia que se ejerce sobre un cuerpo que consideramos femenino, ¿sí? Feminizado, y que al ser o penetrado o manoseado, ¿sí? Mucho más entra en cuestionamiento su masculinidad, ¿sí? Y creo que eso es muy importante decir. De esa manera, entonces, cuando estamos hablando de violencia de género, estamos hablando de la violencia que se ejerce a aquellas personas que hemos clasificado como diferentes, ¿sí? Diferentes a los hombres. Y en eso entran los impúberes, los niños, las niñas, las mujeres, las adolescentes, pero también todos aquellos que no consideramos que tienen derecho a ejercer ciertas dinámicas de poder, ¿sí? Las mujeres, evidentemente, acá vamos a hablar de cuán más
feminizado, discriminado, excluido, violentado puede ser una mujer indígena, joven, en el campo, en el campo, ¿cierto? Si empezamos a mirar todos esos puntos, vamos a ver que hay cuerpos que son más violentados que otros por sus diferencias. Creo que es muy importante establecerlo, porque a veces también generalizamos, estos conceptos son generalizantes y entran a ser como un algoritmo que utilizamos como si fuera una red social para clasificar a todas las personas. Pero la violencia de género tiene también sus bemoles. Cuando hablamos de la subordinación, estamos hablando de que efectivamente al clasificar un cuerpo como más diferente al otro, o unas prácticas, o unas cualidades, o unas características, o unas personalidades más diferentes que otras, estamos hablando también de que esas diferencias nos hacen entrar en un desequilibrio. Por tanto, aquí entra a cuestionarse mucho, por ejemplo, el uso que hacemos de los, no sé cómo se dice en derecho penal, de la tipificación que se hace, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar. Aquí quiero hablar del concepto de intrafamiliar. Eso de intrafamiliar habla también de cómo este desequilibrio tiene que ver con que, por ejemplo, el Estado reconoce, no legalmente, pero sí socialmente, el poder que hay en el gobierno, que hay sobre el hogar y el patrimonio. Por tanto, y lo vemos, y quiero que en esto vayamos más a la experiencia que a la estadística. Si ustedes ven a una pareja peleando en lo público, en la universidad, ¿quién se mete? Nadie. Y aún siendo feministas, aún teniendo conciencia de género, pero si tú ves a una pareja peleando, no te metes ahí, porque de alguna manera pensamos que eso que es íntimo, que es de la pareja y que ellos lo tienen que solucionar, es como si la autoridad, digamos, la institución no entra a ejercer su poder dentro de algo que ejerce el poder por sí mismo, que es el hombre sobre la mujer. Esto es lo que explica que cuando encontramos peleas o golpizas o violaciones dentro de la casa, muchas veces esperamos que esto se solucione porque la autoridad después del Estado es el esposo. Y eso es como una cachetada para muchas áreas. Sí. Esto ya lo había hablado Monique Mundi. La autoridad después del Estado es el hombre. Por eso es bien interesante en el matrimonio, y ella analiza todo esto del matrimonio, el contrato matrimonial, ¿cierto? dentro del sistema heterosexual. ¿Cómo se le dice a la mujer que se casa? La esposa. O sea, con eso nomás. Claro, también se dice el esposo, pero la esposa tiene un doble significado en esto. ¿Cómo dice el cura cuando los casan? Marido y mujer, ¿cierto? Porque es que el hecho de ser mujer es cuando entran en el contrato matrimonial. Y ahí podemos analizar las canciones, podemos analizar en la cotidianidad tranquilamente cómo todo el tiempo en estas relaciones el hecho de ser mujer solamente se es posible en tanto está con un hombre. Por eso también Monique dice las lesbianas no son mujeres. Las lesbianas no son mujeres porque no están en relación. Las mujeres solamente, este concepto solamente existe en relación a los hombres y a la unión heterosexual. Pero eso, no quiero entrar en esto y mucho menos en una red social para discutirlo, pero creo que sí es importante ver que cuando estamos hablando de lo intrafamiliar, estamos hablando de esta relación en donde ya por la determinación de la iglesia, del Estado, de la cotidianidad, sabemos que la autoridad es el hombre. ¿Sí? Por tanto, se hace referencia sobre todo a aquellas
acciones o infracciones o actitudes que se dan dentro de la intimidad del hogar para determinar que ahí hay una, digamos, una pelea de familia, bueno, por eso también hablan las peleas pasionales, los crímenes pasionales y demás. Pero estamos hablando de que esto es solamente cuando se está hablando de marido y mujer, por eso es muy difícil que se reconozca, por ejemplo, la violencia entre parejas, novios, por ejemplo, entre los novios. ¿Sí? La violencia intrafamiliar no hay un reconocimiento. Por eso hay una crítica muy fuerte sobre el eufemismo de decir que la violencia intrafamiliar, cuando estamos volviendo lo mismo, hay una violencia de género ahí, hay una violencia hacia los cuerpos femeninos y feminizados, porque ¿quiénes son los que más están denunciando la violencia intrafamiliar? Mujeres adultas, niños, niñas, ¿sí? Pero es como si el derecho penal hiciera esta diferenciación, ¿cierto? En donde a veces no conozco muy bien el derecho penal en este momento, como que el Código Penal orgánico integral, no lo conozco, pero sí veo que muchas veces se utiliza esto es violencia intrafamiliar y hace una diferencia de violencia de género, ¿sí? Para matizar un poco más, porque es que eso pasa en el hogar, es que eso pasa. Y los operadores de justicia muchas veces lo ven así. Es diferente, incluso hay momentos en que puedes llegar a, cuando se negocia, ¿cómo se dice? A mediar. ¿Sí? En la violencia intrafamiliar hay momentos en que se puede mediar. Y cuando hablamos de violencia de género, no, aunque significa lo mismo. Pero es en esto donde estamos mostrando que en el tema del hogar y la familia, que es un concepto muy complejo en este momento, la autoridad es el esposo. A eso me refiero. En esto podríamos entrar en unas discusiones mucho más profundas, pero creo que es importante ver que la forma en que nombramos, la forma en que tipificamos, es una forma también patriarcal de decir cómo es la realidad, ¿sí? Y muchas veces ocultamos con esto lo que nos cuesta decir, ¿sí? La violencia hacia las mujeres, hacia los niños, hacia las niñas, hacia las personas que creemos más vulnerables que los hombres, se da cada día en todos los contextos, pero pareciera que en el hogar tiene como un matiz, pero siempre es violencia de género. Ahora bien, que esto pasa al contrario, por supuesto. Una vez me preguntaban, ¿por qué le dan tanto énfasis a los feminicidios o femicidios, ¿cierto? Si lo que más mueren son hombres. Y entonces era como, en un momento pensaba, bueno, ¿cómo explico esto de una manera en que no sea insultante? Porque nos cuesta entender que a los hombres mayoritariamente los matan los hombres, no mujeres. ¿Sí? Pero esto no lo vemos, porque también esta violencia hacia los hombres, hacemos todo por ocultarla. No es que haya, por ejemplo, si hablamos de familias ahorita como parentales, o ahorita que estamos hablando de los matrimonios del mismo sexo, o matrimonios igualitarios, hay que ver cuántas denuncias de violencia intrafamiliar van a salir ahí. ¿Sí? Porque estamos ocultando que los hombres también sufren violencia. Habría una discusión si esto es violencia de género, no, aquí estamos hablando, porque vuelvo y le digo, género es una forma de ordenar el mundo, y en donde se le da mayor énfasis y mayores posibilidades a los hombres y a los cuerpos masculinizados. Pero sí hay que ver qué es esto de la violencia intrafamiliar, que está ocultando algo mucho más enraizado, mucho más visceral, mucho más desconocido, mucho más tabú. Y creo que ese es el punto. ¿Qué es lo que estamos ocultando con el derecho penal? ¿Y por qué esperamos que el derecho penal sea nuestra única herramienta para defender nuestros derechos? Esa es una pregunta que en este momento se está haciendo el feminismo. Porque estoy totalmente de acuerdo, y lo encontramos con las personas de Ampetra, con todas las sobrevivientes de Ampetra, porque víctima también es un uso patriarcal de ese concepto, porque yo despojo a esa persona de todas sus herramientas de supervivencia, es como la dejé sin nada, pobrecita, es una víctima, son sobrevivientes.
las personas que son sobrevivientes del caso Ampetra, como lo son de todos los casos de violencia y abuso sexual dentro del sistema escolar, son personas que más allá de la ejecución de una pena están esperando ser reconocidas, están esperando que el Estado pueda decir sí, fallamos, están esperando que el colegio diga, en vez de llegar a responder con los abogados para defenderse un buen nombre y la honra del colegio, puedan decir si cometimos un error. ¿Qué necesitan para que ustedes se puedan sentir restablecidos, sanados, curados, reconocidos? Entonces, si el género es una forma de ordenar el mundo, el sistema penal también. Y eso es lo que tenemos que mirar. ¿A favor de quién está el sistema penal? ¿A favor de quién estamos legislando? Porque si seguimos utilizando esto de las víctimas seguirán siendo víctimas, sin recursos, ante un sistema ya construido en donde no hay herramientas para equilibrar estos desequilibrios del poder. Hacer una pregunta que yo también quería contestar: ¿cómo hacer para que los operadores de justicia puedan, digamos, no revictimizar, ¿cierto? Yo le pediría a Fernanda, yo sé que está grabado, pero si el supuesto es que una de cada ¿cuántas personas es violada en Ecuador? ¿Una de cada cuatro? Una de cada cuatro. ¿Sí? Si esa es la estadística, eso quiere decir que en esta sala por lo menos 2 personas han sido violadas. Eso quiere decir que en el sistema de justicia esas personas también han sido violadas, han sido víctimas. Si esas personas no han recibido el debido apoyo, ni han sido reconocidas, ni se ha restablecido el ejercicio de su dignidad y de sus derechos, son personas que están buscando venganza dentro del sistema. Yo hace mucho tiempo estudié algo de derecho, estudié algo de derecho, y mi profesor de derecho penal también decía esto: ¿qué más terrible que un caso de abuso sexual o de violencia sexual lo atienda una mujer? Porque ella baila por la venganza, porque es que, y por supuesto, si tú no has sanado ese tema, evidentemente cuando te encuentras ante este caso, ahí la vamos a acabar. Pero también pasa con los hombres, porque es que la solidaridad de género se da es para otro lado. ¿Sí? Y entonces, si yo no he aprendido a reconocer a la persona que fue sobreviviente de violencia sexual, encuentro en cada persona una víctima. Y por tanto, tengo una mirada muy subjetiva de lo que esta persona está haciendo y está reclamando. Por tanto, los operadores de justicia deberían tener procesos también terapéuticos. Porque lo personal es tan político que lo llevamos al derecho penal. Y desde ahí estamos privando o no a las personas. Y también creo que el derecho penal no es la única solución. No nos están demostrando que José Luis Negrete, que está en este momento pagando la pena de Ampetra, ¿sí?, salga como una persona que puede reintegrarse a la sociedad. No está haciendo nada el Estado en este momento para que eso sea así. Entonces, creo que sí es importante preguntarnos si estamos cuestionándonos todo esto de violencia de género, la violencia estructural. Hay que ver de fondo, de raíz, porque es de ahí desde donde se generan todas las otras violencias. Muchas gracias. Creo que me gustaría también enfocar justamente tu intervención en este ámbito universitario en el que estamos, porque me parece interesante esta perspectiva de que es el Estado, digamos, de alguna manera nuestro padre, y luego viene el esposo, pero en universidad es la universidad como un ente ficto que es como el que nos tiene que proteger, digamos, y digo él porque justamente me estoy refiriendo a estas figuras de una manera masculina, justamente, pero
yo creo que, y yo sé de muchas ocasiones donde es la misma institución la que te falla, y esto se puede ver en todos los ámbitos, pero mi pregunta es, ¿cómo hacemos que una institución en la que hay demasiadas personas vulnerables, obviamente, sea de mujeres, hombres o cualquier persona en general, cómo hacemos que una institución tan grande y a la vez tan poderosa para la persona pueda de hecho ayudar en otros aspectos? Porque, por ejemplo, justamente parte de este conversatorio es hablar de este nuevo protocolo, pero yo no sé si ese protocolo realmente va a ser tan efectivo como se cree, si es que es la misma institución la que muchas veces es la que causa la revictimización, y eso se ha probado en ámbitos más grandes como más pequeños. Entonces me gustaría escuchar tu perspectiva en eso. Bueno, creo que es como complejo, porque creo que estamos en un momento en donde todas las estructuras sociales, culturales, económicas están en crisis, ¿sí? Protocolos es lo que encontramos cuando entramos a la Comisión Ampetra. En la Comisión Ampetra, papeles y papeles y papeles de protocolos que nadie cumplía, o que nadie terminaba de conocer o de ejecutar, ¿sí? Yo hablo mucho de los algoritmos, porque es la manera en que actualmente se encasilla a las personas, ¿sí? Y lo hablo con las redes sociales precisamente, o sea, nos ubican como un algoritmo y van diciéndonos qué hacer, qué nos puede gustar, cómo nos clasificamos, de dónde venimos, etcétera, etcétera. Los protocolos son algo así, ¿sí? Es como, bueno, un buen protocolo debería llevar esto, esto, esto y esto, ¿sí? Y así es una checklist, ¿cierto? De qué estamos cumpliendo en lo legal. Y ya que son estudiantes de Derecho es muy importante entender que hay cosas que son legítimas, ¿sí? Pero no justas. Eso es muy diferente. Entonces, ¿qué es lo justo para la víctima? Porque me imagino que en el protocolo se dice víctima, ¿no? ¿Sí? Entonces, desde ahí, desde el lenguaje, ya estamos empezando a decir esta persona es subordinada, ¿sí? Entonces no estamos poniendo enredarse a la víctima o a la persona que es sobreviviente para preguntarle, hey, ¿usted qué necesita para sentirse mejor después de que le sucedió esto? No, el protocolo es, entonces, vamos a aislar, vamos a hacer no sé qué, y entonces tal va a decir, y ese tiene que decir, y ese es el protocolo. Y la persona que sufrió esto es no vista, es como, no, hagamos como de cuenta que sí, la miramos como que entra en pánico, cuando lo que más necesita esta persona es ser vista, no revictimizada. Ser vista significa ser reconocida, decir, ok, estamos al tanto de que pasó esto, ¿qué necesitas? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Tú qué sientes que pueda hacer, que la institución pueda hacer para ti? No es que la institución tomamos a esta persona y nos salvamos todos, nos salvamos porque es que lo que hay que salvar es la institución y nos olvidamos de la persona. Y desde ahí hay que pensar, entonces, ¿cómo se construyó ese protocolo? ¿Hablaron con las personas que fueron sobrevivientes o se lo inventaron? ¿Sí? ¿De cuántos otros protocolos copiaron su protocolo? Preguntas así. Entonces, si se trata de que la universidad está haciendo esto para quedar bien, entonces ya empezamos mal. ¿Sí? Y estoy acá en la universidad, no soy estudiante, pero creo que es importante decirlo, ¿sí? Pero si se trata de que la universidad quiere hacer lo mejor, entonces, ¿con quién se reúne la universidad para construir ese protocolo? ¿Cómo se van a dirigir a las personas que sufrieron un abuso o violencia sexual dentro de la institución o por parte de compañeros o profesores? ¿Cómo la vamos a tratar? ¿Sí? ¿Quiénes van a hacerse cargo de eso? ¿Qué hacemos con la persona que violentó? ¿Estamos buscando una sanción o estamos buscando reconciliación? Son preguntas que creo que es importante hacerse como institución para saber cuál es la perspectiva.
Si no, sigue siendo una institución que da órdenes sobre cómo tratar el tema. Con respecto a ese tema, yo no estudio en esta universidad, sino estoy en otra universidad aquí igual. Y yo me acuerdo que tenía un profesor en primer semestre. Esto yo voy a punto porque muchos se han normalizado la situación de que a veces se toma en broma cuando un profesor te dice, por ejemplo, no sé, cómo está mi vida y se te acerca. Y son cosas que no son normales porque una relación de un profesor con un estudiante no creo que debe de sobrepasar algunos límites, creo yo. Entonces, este profesor, yo me acuerdo que era la única chica. Entre todos, tenía 4 compañeros hombres y yo era la única mujer. Y me acuerdo que él creo que confundía mucho la amabilidad con la situación de ya un acoso. Y yo me llegué a enterar que no era la única que me sentía así, sino que había más chicas que incluso les contactaba por teléfono este profesor y les decía como que ¿cómo está? Y un hombre, por decirlo menos, que cómo le va. Y yo me acuerdo que nosotros primero no sabíamos, yo personalmente sí quise como a denunciar esto, y ya no está este profesor aquí, ella no está en mi universidad, sino que yo me ponía a pensar que estos protocolos deberían, como ustedes dicen, funcionar bien, porque una como estudiante a veces no sabes qué hacer. En mi universidad ya me voy a graduar y hasta ahorita no hemos dado una clase de cómo poder nosotros denunciar acoso sexual en la universidad, por ejemplo. Y muchas veces tú te sientes perdido, o perdido porque quieres ayudar, pero tienes ese miedo de que pasas tú a ser la persona que vaya a explotar, porque había más chicas que habían sufrido esto. Y yo quise hablar con ellas y decir como esto no es normal. Y ahí va el problema, que normalizamos incluso en la universidad, que es el lugar donde más pasamos nosotros el tiempo, en donde nuestros compañeros a veces se ríen, porque yo tenía compañeros que se reían y yo les decía, yo me siento incómoda, no me siento bien. Y tienes esa situación de voy donde mi coordinadora, voy directamente a donde el decanato, pero si no me creen, y hasta ahorita sigo pensando que no tenemos, por ejemplo, un protocolo en mi universidad personalmente. Ahora, si bien es cierto que muchas veces eso se queda como en papel o se copia, creo que es un buen paso porque al final no se pudo hacer nada. Yo no pude ir a hablar de esto y yo supe de muchos casos que muchas chicas no se sintieron así. Entonces, yo creo que, mi pregunta era, si bien es eso lo que, por ejemplo, dice si se quiere una sanción o una conciliación, por ejemplo, con la persona que te hizo eso. O sea, yo creo que ahí también habría haber límites o cómo funciona, porque yo personalmente me he sentido súper como indignada porque son 4 años en donde yo hasta ahorita no sé cómo denunciar acoso sexual, o es fácil decir, anda a tu coordinación, pero ni ellos mismos saben qué hacer. O sea, la misma universidad no sabe cómo actuar en esos casos. Entonces yo creo que es un avance, pero si bien no sé cómo sería posible esto, porque en la universidad yo creo que es el mayor tiempo que paso, y yo he visto que eso se normaliza, incluso con mis compañeros hombres, es como que se ríen, no lo toman en serio, y una está en la lucha a veces sola, con otras amigas, y los hombres se excluyen. Y lo que decía me parece interesante, que eso como que son las cosas de mujeres o de feministas, y no es así, porque yo siempre digo que no hay hombres, hay machos y hay hombres. Los machos son esos hombres que no quieren estar y que incurren en esas actitudes. Entonces, esa era mi pregunta, porque nosotros como jóvenes, yo me he sentido muchas veces perdida. A veces si me acosa alguien, ¿y qué hago si es un profesor o un compañero? ¿Cómo recurro de una manera a denunciar ese acoso? Entonces, esa era una pregunta, ya que usted vio lo de los compañeros. Bueno, yo tenía acá una de mis preguntas que, ¿qué significa la reparación? ¿Sí? Yo creo que es muy importante, porque esta no es una perspectiva, digamos, usual, no es una perspectiva usual para nada, porque de alguna manera han sido tantos años de revictimización, de miedo, del poder ejercer. Lo que pasó acá, o sea, el tema de esto no es solamente el género, como decía. El tema de acá, por supuesto, nos interesa porque hay un 51% de la población en casi todos los países donde precisamente el hecho de tener un cuerpo determina que
pero creo que estamos empezando a creer, y ese es como el chip que está un poco cambiado, un poco torcido, porque estamos acusando a un sistema patriarcal por hacer las cosas patriarcalmente, pero ¿cómo queremos que eso lo solucione con una herramienta patriarcal que es el sistema penal? ¿Ven la incoherencia? La ironía, ¿sí? Entonces, si el sistema penal ya nos ha mostrado que, yo lo diré mal en latín, última ratio, ¿cierto? El derecho penal es esto, ¿sí? Es lo último. O sea, es como la herramienta más grande que tenemos ya para acabar a esa persona por lo que hizo, ¿sí? Eso es lo que queremos hacer. Hace un mes hubo un coloquio de justicia feminista y precisamente esta era una de las preguntas. ¿Es el derecho penal lo único que tenemos para poder sancionar este tipo de conductas? ¿Encontrar la justicia para las personas sobrevivientes? Y la respuesta es no. Pero ahora creemos que acabar con el otro, utilizar esta herramienta es la manera de tener justicia. El derecho penal no es sinónimo de justicia. Y eso nos lo demuestran una y otra vez las personas que son sobrevivientes. No, yo no quiero que el otro se pudre en la cárcel, yo quiero que el otro me diga, sea capaz de decirme lo siento. Porque seguramente, claro, hay una diferencia entre el acoso, ¿cierto? Entre el abuso, entre la violencia sexual, la violación. Entonces, en esa diferenciación, sin embargo, también hay personas que preferirían escuchar a su agresor y decir, que solamente les pueda decir con total humildad, con total franqueza y honestidad, sí, lo siento. Y eso nos parece, o sea, ¿cómo así? Pero es que lo deberían, es que le deberían hasta cortar el pipí. Perdón por la expresión, pero lo veo en redes sociales. Una y otra vez. Entonces, vuelvo y pregunto, ¿qué es lo que necesita la persona que fue agredida? Esa es la pregunta de todo protocolo. ¿Qué es lo que necesitabas tú en ese momento para sentir que era restablecer tu derecho y tu dignidad? ¿Echar a tus compañeros a la cárcel? Tal vez que ellos pudieran decir, sí, no nos dimos cuenta, lo siento. Y esto puede cambiar. Estoy hablando de algo muy utópico, si quieres. Sí, por supuesto. Sí. Pero no es imposible. Porque es que volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que pasa con esas personas que están en este momento en la cárcel? No estamos trabajando desde los derechos sexuales y derechos reproductivos como derechos humanos. El derecho penal, al tener a estas personas en la cárcel, ¿le respeta sus derechos humanos? Si estamos hablando de coherencia, creo que el derecho penal no es nuestra mejor herramienta. Entonces, creo que sí es importante hacer la diferencia. Yo creo que, más allá de los protocolos, las universidades sí necesitan espacios con personas diferentes a los administrativos o a, digamos, que son personas que no pertenecen a la institución, para poder crear espacios de diálogo y decir, esto está pasando, ¿cómo lo solucionamos en conjunto? El tema puede ser, los escrachamos, les jalamos el cabello, les tiramos piedra cuando pasen por tal salón, o, ok, hacemos algo para comenzar a educar a las personas, a hablar con esta persona, hacer que esta persona también, respetando su dignidad, pueda decir qué pasó. Y creo que son ideas, pero creo que el tema de que estemos en crisis en todas estas estructuras nos hace pensar que entonces no nos está funcionando. Y entonces, ¿qué hacemos en conjunto para que funcione? Ya tengo otra pregunta. Primero, me sorprendió mucho tu forma de pensar, hizo que mi cabeza abriera 10.000 preguntas a la vez. Yo tampoco estudio Derecho y tampoco soy de esta universidad, pero de todas estas preguntas, la que más se me repetía y me di cuenta de lo imposible que puede ser, es que siento que vivimos en una era en la que todo el mundo es un crítico. O sea, no hay persona en el planeta que no critique lo que sea. O sea, desde cómo te vistes, de cómo piensas, de si te gusta o no las mismas cosas que a otra persona, etc. Entonces, todos estos críticos, incluyéndome porque yo también siento eso,
queremos que lo que nosotros pensemos es la ley. O sea, en un ejemplo, digamos que yo pienso que no está bien abortar y todos tienen que pensar lo mismo, porque yo lo digo. Y así hay muchas personas igual, y hay personas que en cambio están a favor del aborto y quieren que todo el mundo piense así. Y tú lo mencionaste precisamente, dijiste que existen feministas que les llaman feminazis porque son muy violentas, etcétera, etcétera, o nos etiquetamos, siempre estamos etiquetándonos los unos a los otros. Y me parece difícil porque cada día me asumo, porque voy descubriendo esto a lo largo de los días, existe un nuevo género o existe alguien que se identifique de una manera distinta, pero precisamente a esta persona no le gusta estar encasillada en un grupo. Ahora, el sistema en sí, tú también lo mencionaste, para ellos es más fácil decir, ok, hombres y mujeres, así ordenamos las cosas más rápido. ¿Cómo podemos exigirle al sistema que ya sabemos que es inútil, que no funciona ni siquiera para ellos mismos en general? Decirles, o sea, abrirles la mente y decirles como que existen demasiados géneros. Estas personas posiblemente ni siquiera saben qué realmente es lo que están necesitando, porque existen muchas que están aún confundidas, no sé si decirlo confundidas, sino en este descubrimiento. Exacto, en este descubrimiento. Y decirle, ok, pero tú tienes el poder de decir qué hacer o no. Entonces es como que ahorita prácticamente me destruiste todos los gobiernos de mi vida que he vivido, de las historias de que yo pensaba que, bueno, que por ejemplo que en Estados Unidos o que en Europa ya estamos avanzados. Recuerdo ejemplos sobre esto y digo, estamos tan mal, porque aún no terminamos de descubrirnos como humanidad, pero queremos exigir que nos protejamos entre nosotros mismos. Y precisamente, citando otra de las cosas que dijiste, sí, o sea, hay jueces o juezas que tienen esta venganza, que quieren vengarse. No sé, me imagino un juez hombre que su mujer le quitó todo y quiere que todas las mujeres se vayan a la cárcel, o una juez mujer que le pasó lo mismo con un hombre que la traicionó y todos los hombres son una basura. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? O sea, la única respuesta, y es muy chistoso, pero es como que ya los robots lo van a lograr porque no tienen este sentimiento y esta pasión y estos pensamientos, pero ¿cómo podemos hacer esto? O sea, estamos en pañales, ahorita me doy cuenta 2019 y en pañales, y ¿cómo voy a saber que mis nietos van a tener esta seguridad de poder ser lo que ellos quieran y que el sistema que en ese tiempo esté a cargo pueda estar seguro de que las cosas se llevan bien? Bueno, yo me decía, y mi presentación es de Ana Castellanos y Gabriel Esteban, ¿sí? Y hago lo posible porque cada vez que se me presente así como una persona trans, indefinida, de género no binario, lo que sea. Sí, hay muchas formas que yo ya digo, Gabriel. Y esto es muy importante porque yo en Colombia soy Diana Castellanos, pero en Ecuador soy Gabriel Esteban, ¿sí? Y no necesito una cédula, ¿sí? Porque creemos que lo legal, que fue lo que mencionaba, la ley, es como lo que media todo, ¿sí? Entonces yo existo porque Gabriel Esteban no existe, pero si tú preguntas en mi edificio, nadie conoce a Diana Castellanos, y esa es mi cédula, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy? La ley no es la única manera. La ley es una forma que encontramos para no matarnos, ¿cierto? Para no matarnos, tan sencillo como eso. Para definir ciertas cosas sobre la vida, la muerte, el patrimonio, las relaciones y nuestra relación con el Estado. ¿Ya? Pero esa no es la vida. Y quiero acá resaltar que el ejemplo de las personas trans es muy interesante, porque yo aprendí acá en Ecuador que teníamos un nombre jurídico, pero podíamos tener un nombre social también, ¿sí? Y que el registro civil no reconoce los nombres trans. Yo puedo crear mi propia cédula, y eso se maneja. En la calle un tiempo lo hizo Proyecto Transgénero, ¿sí? Y me parecía una idea maravillosa, porque a veces pensamos que, como estudiamos Derecho o sabemos de la ley, es como si la ley fuera... cuando está escrita la ley ya estuviera escrita en piedra. Cuando los romanos lo primero que hacían era que si una ley ya no les servía, la rompían, punto. ¿Sí?
Entonces, creo que hay que romper también con nuestros límites, porque nuestro límite de disciplinamiento, de ordenamiento, que bien lo dijo Foucault, que tenía que ver con la escuela, como en los hospitales, también tiene que ver con la ley. Entonces, creo que es muy importante que las personas trans, de género no binario, queer, etcétera, 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 porque no sé ni cuántas posibilidades hay, nos muestran que la ley es una forma que cuando nosotros nos sometemos a la ley nos encasilla. Entonces, si yo me definiera como un trans masculino, sería Gabriel Esteban con sexo masculino, sí, así fuera, ¿cierto? Y ahí me quedo en eso, y entonces tengo que ser ahora hombre, qué fastidio. Sí, no lo digo por los hombres, digo porque para mí era un fastidio, sí, ¿verdad? Para mí era como, uy, no me gusta el bigote, no me gusta tratar a las mujeres mal, no me gusta, ¿cierto? Hay cosas chéveres de los hombres, como salir en la calle, como piensan, bueno, depende, si es a las 10 de la noche no me molesta mucho, pero si es a las 12 ya parezco un chico, un niño, y entonces el cuerpo feminizado, entonces, ¿sí? Esta estética me permite entrar a ciertos espacios, puedo ir en un taxi tranquilo, pero si hablo me pero así como hay cosas muy interesantes de la masculinidad, también otras que no me interesaban. Pero si yo me hubiera inscrito en el registro civil como trans masculino, entonces tendría que serlo. Como no estoy inscrito, entonces puedo hacer lo que yo quiero, ¿sí? Y que la gente se confunda, para mí es muy chévere. Pero también hago mucho énfasis en decir es esto, o sea, jurídicamente soy esto, socialmente soy esto, y las dos son posibles, porque nuestra forma de conocimiento, esto de la binariedad, de la bipolaridad, tiene que ver con el principio de no contradicción. Una cosa no puede ser una cosa y otra al mismo tiempo. Yo te estoy diciendo que sí, porque yo soy Ana Castellanos y Gabriel Esteban al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, creo que es muy importante como ver que la forma en que hemos aprendido sobre cómo es la realidad, que mucho tiene que ver con la ley, no es la única forma de aprender sobre la realidad, y en esa medida sí tenemos que desaprendernos y juntarnos a personas que han roto esa forma de normatividad, ¿sí? Ahora se me olvidó lo que estabas preguntando. Sobre cómo hacer que el sistema funciona. No, la idea es que ya no funciona. Obviamente, sí. pero Sí, tampoco no podemos. A ver, yo creo que para todos es muy difícil pensarnos de fuera del sistema, ¿sí? Entonces para eso les invito a ver Matrix, 1, 2, 3, el club de la pelea, ¿sí? Sí, porque nos cuesta mucho imaginarlo, o sea, si no está fijo uno no me lo puede imaginar, ¿sí? Si no lo describió alguien antes, no, pero creo que hay que un poco volver a los clásicos antes de Facebook, o sea, ¿verdad? Y todos ellos, para mirar que sí hay otras maneras. Lo que pasa es que los medios de comunicación, la ley, las instituciones, las universidades, las carreras, el disciplinamiento, todo esto nos ha llevado a pensar que esto es así y punto, ¿sí? Y hay muchas formas de sanción, ¿sí? Pero también hay muchas otras formas de empezar a crear afuera, y creo que en eso es muy importante la creatividad. Yo qué tengo ganas de hacer porque esto cambia. Yo quiero hacer un círculo de hombres para empezar a hablar sobre temas de sexualidad, feminismo, masculinidad, trans, y vamos a ver cómo me sale. Vamos a ver, porque creo que sí es importante conversar desde ahí. También me gustaría hacer un trabajo con mujeres, haciendo temas terapéuticos con víctimas de violencia sexual desde el audiovisual. Es empezar a hacer otras cosas, ¿sí? Que así como cuando estamos dentro de la Matrix es muy difícil verla así, pero entonces también hay que hacer un ejercicio como por ejemplo apagar la televisión, dejar de creer que todo lo que existe en Facebook es lo que existe, así como si yo no existiera, Gabriel Esteban no existe porque no hay cédula de Gabriel Esteban, ¿sí? Creo que hay que empezar a desaprender eso. Sé que yo siempre digo, esto suena muy utópico, pero es posible. Y antes de que continúes, ¿cómo podemos hacer? Por ejemplo, me encanta tu forma de pensar, que no eres Gabriel o no eres, perdón, ¿cuál era tu nombre? Miriam. Ajá, eres lo que tú quieres ser.
pero otra persona puede venir y decir, no, yo soy esto y punto, y se va a pelear contigo. Y los dos tienen que formar el Estado, o sea, tienen que formar una comunidad. ¿Cómo podemos hacer para que todo se lleve bien? Todo el mundo quiere tener la opinión. Sí, es que tenemos un tema también ahí ya dentro de lo terapéutico, ¿no? Una carencia y quieren ser reconocidos, porque es como una de las cosas. Las redes sociales nos sirven para ser reconocidos, así diciendo en un grupo de vegetarianos me gusta la carne, ¿cierto? Sí, claro, entonces, ¿cómo entro a ser discordante? Entonces busco la manera y ¡pim! Caigo con algo, ¿cierto? Y eso es igual, eso también hace parte. Lo que he aprendido también en el tiempo es que eso también hace parte. El que quiere ser reconocido discordando. ¿Sí? Claro, esa persona puede venir y decirme es que yo soy esto. Perfecto, pero yo soy esto. Entonces, no nos podemos convencer, y te lo voy a decir de la forma. Mi abuela es cristiana. Y cuando yo estaba haciendo mi tesis de maestría, la entrevisté, porque quería saber ella cómo me veía. ¿Sí? Y era la primera vez que hablábamos de que yo era trans y todo esto, y las chicas, y mi abuela cristiana, ¿no? Mi abuela solamente hizo hasta cuarto de primaria. Entonces, dentro de todo, uno diría, no, pues una mujer ignorante, cristiana, ¿no? Y ella me entró diciendo lo siguiente: lo bueno siempre será bueno. ¿Sí? Entonces, eso no va a cambiar. Pero cuando empecé una entrevista yo le decía, no, yo no quiero que cambies de opinión, yo quiero solamente que sepas qué pienso. Yo estoy segura que no vamos a entrar en desacuerdos. Y ella viene, cada vez que viene y me visita, siempre me dice lo mismo: yo no estoy de acuerdo, pero qué bueno, vamos, y salimos como pareja, y vamos de viaje. Aquí me dice Gabriela, ella sí respeta mucho esto de, mientras esté bajo este techo, esas son mis reglas. Entonces está bajo mi techo, entonces son estas reglas. Entonces, no es que no sea posible, es que se trata de decir, es tan válido y tan verdadero lo que tú piensas como lo que yo. Es igualmente válido. ¿Que nos vamos a poner de acuerdo? ¿Sí? Pero si entramos, es que yo te voy a cambiar de opinión y son 10 comentarios. No vas a cambiar de opinión. Yo cuando estoy con mi pareja no quiero que mi abuela cambie de opinión, ¿sí? Pero no voy a hacer lo que ella quiere, ni ella va a hacer lo que yo quiero, ¿sí? Entonces creo que es muy importante verlo así. Las dos opiniones son igualmente válidas. Lo que creemos es que solamente hay una verdad, y ese es el gran drama también de esto, de este sistema. Y cuando pensamos todas son, no, pero es que yo pienso la tercera opción, sí, todo eso es válido y hace parte. Pero es importante entender que, no sé, si yo trato de convencer al otro, ya perdí. ¿Qué es eso? Okay. Gracias. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué pasa? O sea, hemos establecido que sí es un sistema patriarcal, una sociedad patriarcal, pero ¿qué sucede cuando se da esta violencia entre, por así decirlo, el género? Hacia el género débil, por así decirlo, o sea, la mujer que está subordinada, y así es la violencia es un poco más notoria. Pero ¿qué pasa cuando la violencia es entre hombres? Por ejemplo, que se supone deberían considerarse como iguales, son del mismo género, o sea, somos dominantes ambos. Pero ¿qué pasa cuando empiezan a utilizar este tipo de cosas como, por ejemplo, aquí en Ecuador, eres mandarina, por querer pasar con la novia más tiempo que los amigos, etcétera, etcétera? Este tipo de cosas, o sea, que para ellos no están en sus estándares normales que tiene que comportarse un hombre. ¿Cómo se llama o cómo podemos identificar este tipo de violencia? Y mi segunda pregunta va dirigida un poco más hacia el tema del aborto. Siempre he visto normalmente que la discusión gira alrededor de los pro vida y los que no consideran que es vida, lo que sea que esté formado de feto, embrión, lo que sea. ¿Qué pasa con la opinión de un hombre en ese caso? Es decir, la novia de este chico queda embarazada, y ¿qué tan válida o por qué no se expresa tanto la opinión que puede tener el hombre en ese momento? O sea, no es en ningún momento tratar de desconocer la lucha
lucha que las mujeres tenemos, porque obviamente soy mujer, reconozco esa lucha contra el aborto, o sea, para legalizar el aborto. Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿hasta qué punto se tiene que tener en cuenta la opinión de un hombre en ese caso? A ver, la primera perdón, es que no anoté. La primera pregunta era sobre qué pasa en la violencia entre hombres. ya. No, es que no todos los hombres, no somos, o sea, así sean entre hombres, no todos los hombres son iguales, ¿sí? Porque lo venía explicando. O sea, ¿quién se consideraban? Y esto dentro del sistema patriarcal lo han analizado muchísimas feministas, filósofas, sociólogas. El hombre modelo es hombre occidental, heterosexual, blanco, casado, con hijos y dueño del patrimonio, ¿cierto? Entonces, mientras no cumples ese modelo, eres un poquito más un cero a la izquierda, ¿sí? Entonces, si eres un hombre soltero, entre un hombre soltero y un hombre casado, va primero un hombre casado. Entre un hombre soltero y homosexual y un heterosexual va primero, y así, vamos yendo hacia la izquierda. Entonces, no es verdad que somos iguales, porque precisamente este sistema se asienta en las diferencias, ¿sí? Entonces, imagínate cómo va a ser igual, no sé, indígena, o un yuche, un yuche de Oaxaca. O sea, nada que ver. O un hombre casado, indígena, en la sierra ecuatoriana. No, nada que ver, ¿sí? Tal vez estoy dando ejemplos así muy generales, pero ustedes mismas y ustedes pueden entender la diferencia rápidamente, ¿sí? O sea, ¿todos los profesores acá son iguales? No, porque esto también pasa por la clase, si hablas inglés o no hablas inglés, si hablas francés o no hablas francés, si has viajado o no has viajado, si estudiaste en no sé qué universidad, qué carreras, o sea, derecho frente a sociología. O sea, en todo estamos estableciendo jerarquías, entonces no es cierto. Entonces, ¿hacia quién se ejerce violencia? Menos estás dentro de ese modelo, evidentemente puede ser más sujeto de violencia, independientemente de que seas denominado como hombre. Por eso hablo de cuerpos feminizados, porque a pesar de cumplir biológicamente con esta determinación macho u hombre, la sociedad te puede clasificar hasta tal punto en donde tú resultas siendo más feminizado que Trump. ¿Sí? Entonces no es cierto que los hombres son. Entonces eso es lo que entiende que, por ejemplo, en esto de nuestro sistema de socialización primaria, que están los amigos, el que no cumple la norma empieza a ser sancionado. Por eso existe el bullying también, ¿sí? Son formas de provocar que cumplas la norma a la fuerza, y entonces no hay nada más frágil que la masculinidad. Entonces todo el tiempo tienen que estar probando que son hombres. ¿Qué cosa más difícil? Eso es de las cosas que no me gustaba, porque a mí no me interesaba. Entonces, ¿cuántas flexiones te haces? ¿A cuántas te comiste? ¿A cuántas te corriste? O sea, sí. Incluso estos ritmos hacen que los hombres también sean muy violentados, ¿sí? Por no cumplir con la norma. Entonces, no es cierto. Y esa es la explicación de que haya violencia de género también, porque estamos hablando que estos hombres, imagínate un hombre gay, negro. Y lo segundo es sobre el aborto. Bueno, ese es un tema muy complejo, ¿sí? Creo que es muy importante respetar los espacios que están pidiendo las mujeres, el movimiento de mujeres y feministas, para decir que los hombres no intervengan como protagonistas de esta discusión. Creo que es absolutamente válido, ¿sí? Eso en el tema político. Ahora bien, en pareja y en el tema terapéutico, yo sí me pregunto, primero, ¿por qué no se considera que el hombre aborta también cuando abandona a una mujer, por un lado? Pero también, cuando una mujer decide sola, ¿qué pasa en esa relación de pareja? Pero son dos ámbitos diferentes. Y creo que no hay que confundirlos, porque el reclamo que hacen las mujeres es de poder tener esta discusión sin que hombres entren a protagonizar y a subordinar los argumentos de las mujeres, porque eso pasa siempre.
Entonces, la mayoría de las sombreras son hombres y son los que están decidiendo sobre los cuerpos de las mujeres. Ahora, ¿a favor de quién? Esto de pro vida y antiderechos, que son sinónimos, quiero decirles, tiene que ver con que se subordina eso a las mujeres. Nunca entra en si el tema fuera la vida, ¿por qué no están detrás de los hombres que abandonan? ¿Sí? Y entonces no, se trata de que la mujer pueda decidir sobre su propio cuerpo. Esa es la discusión. Esa es la discusión central. Ahora bien, que si pueden intervenir hombres o no, creo que es muy válido que sabiendo que los hombres han tenido la voz todo el tiempo, esta vez no se les escucha, sino se escuchan las que son directamente afectadas. ¿Qué necesitan las mujeres? Eso. Bueno, hemos cerrado ya.